Hola, hola a todos. Bienvenidos al canal de Universo Oculto. Este es nuestro primer podcast. ¡Qué emoción! Un gusto estar aquí y arrancar con este proyecto. Y bueno, para empezar, quiero plantearles algo. Eh, Algo que de verdad te hace pensar. Imaginen esto, todo lo que conocen, todo. El sonido de la lluvia, una cara familiar, sus propios pensamientos, incluso, no sé, las montañas, el cielo. Ujú. Y si nada de eso fuera, digamos, real, en el sentido que creemos, si fuera solo información, O sea, como líneas de código. exacto. Líneas de código, patrones matemáticos complejos, personas, recuerdos, sueños, sentimientos, todo parte de una simulación increíblemente avanzada, ¡Wow! Es una idea potente, ¿eh? muy potente. Y fíjate, no es nueva, para nada. Filósofos, científicos, gente de tecnología, hasta escritores le han dado vueltas por siglos. Hoy lo que queremos es, pues, sumergirnos juntos en todo esto. Explorar las teorías, los experimentos mentales. Las anomalías que como que no cuadran, las paradojas, esas reflexiones que, quién sabe, quizás nos cambien un poco la forma de ver la vida, la mente. Nuestro lugar en todo esto. Un viaje interesante sin duda. Así que, prepárense. Pónganse cómodos. Ajusten sus audífonos, si pueden bajen las luces. Este viaje a los límites de la realidad apenas está comenzando. Vamos allá. Empecemos por el principio, ¿te parece? Las raíces filosóficas. Porque esta sospecha, esta idea de que la realidad podría ser una ilusión, tiene historia. Mucha historia. Nos vamos hasta la antigua Grecia, siglo IV a.C. Platón y su famoso mito de la aqua. ¿Cuerva? Ay, no, perdón, la caverna. Siempre me confundo un poco ahí. Jaja, sí, el mito de la caverna. Es fundamental. Y sigue siendo increíblemente relevante hoy. Platón imaginó, describió a unos prisioneros encadenados de espaldas a la entrada de una cueva. Y solo veían sombras en la pared, ¿no? Exacto. Sombras proyectadas de objetos reales que pasaban detrás de ellos, iluminados por un fuego. Para ellos, esas sombras eran la realidad, la única que conocían. Si uno lograra escapar y salía, al principio la luz del sol lo cegaría, pero luego vería el mundo real. Árboles, animales, el sol mismo. Entendería que lo de antes eran solo copias, reflejos. Y la conexión con las simulaciones. Es directa. Nos habla de una percepción limitada, totalmente condicionada, de cómo podríamos estar viendo solo una versión filtrada o simplificada de una realidad mucho más vasta o diferente. Es como el primer gran ojo. Quizá esto no es lo que parece, de la filosofía. Pone la duda sobre la mesa, definitivamente. Y si saltamos unos cuantos siglos, llegamos al 17, con René Descartes. Él sí que llevó la duda a otro nivel. Uf, Descartes y su genio maligno. Un experimento mental brutal. Se preguntó, ¿y si existe un ser superpoderoso pero engañador? Un demonio, digamos, que usa toda su inteligencia para hacerme creer que este mundo es real, que mi cuerpo existe, que veo, que siento, cuando en realidad todo es una ilusión creada por él. Da escalofrío solo pensarlo. Totalmente. Aunque él buscaba una certeza y la encontró en el pienso luego existo, este planteamiento del genio maligno abrió una grieta enorme en la confianza que tenemos en nuestros sentidos. ¿Podemos fiarnos de lo que percibimos? ¿O podríamos estar siendo engañados a una escala monumental? Esa grieta es clave y nos trae al presente, casi, al filósofo contemporáneo Nick Bostrom, de Oxford. Ajá. Bostrom es quien le dio forma moderna y rigurosa a la hipótesis de la simulación. Con su famoso argumento del trilema, ¿verdad? Exactamente, el trilema de Bostrom plantea algo muy lógico. Si pensamos en el futuro de la tecnología, una de estas tres cosas tiene que ser cierta. O bien, 1. Las civilizaciones como la nuestra se extinguen antes de poder crear simulaciones de sus ancestros superrealistas, antes de llegar a ser posthumanas. O sea, no llegamos a tener esa tecnología. O 2. Las civilizaciones que sí llegan a esa capacidad tecnológica avanzada simplemente pierden el interés en correr esas simulaciones. Quizá por ética o por aburrimiento, quién sabe. ¿Y la tercera? La que nos deja pensando. La tercera es que estamos viviendo casi con
certera, con casi total certeza, dentro de una simulación computarizada. Wow. ¿Y por qué estaría tan seguro? Es un argumento de probabilidad pura. Piénsalo así. Si una civilización avanzada puede crear simulaciones indistinguibles de la realidad y tiene algún interés en hacerlo. ¿Cómo estudiar su pasado? ¿O simple curiosidad? Exacto. O razones que ni se nos ocurran. Lo lógico es pensar que no crearían solo una, crearían muchísimas. Miles, millones, miles de millones. Un número astronómico de simulaciones. Entiendo. Entonces habría muchísimas más realidades simuladas que la realidad original o base. Precisamente. Si hay muchísimas más conciencias viviendo dentro de simulaciones que en la única realidad original, entonces, si tomas una conciencia al azar, como la tuya o la mía. Lo más probable, estadísticamente, es que esté en una simulación. Exacto. Bostrom dice, ¿por qué dar por sentado que somos la excepción? Que justo nosotros estamos en la realidad base y no en una de las potencialmente miles de millones de copias. Estadísticamente, es mucho más probable lo segundo. Es un argumento fuerte. Te deja dándole vueltas, ¿eh? Vale, esa es la filosofía. Potente. Pero, ¿y la ciencia? ¿Hay algo en la física, en la tecnología, que apoye esta idea tan loca? Sí, sí que lo hay. Y es fascinante. Por un lado, tienes a físicos como Max Tegmark. Él propone algo llamado la hipótesis del universo matemático. ¿El universo es matemáticas? No solo que se describe con matemáticas, sino que es una estructura matemática en su nivel más fundamental. Todo, partículas, fuerzas, leyes, serían manifestaciones de relaciones matemáticas puras, números, ecuaciones. Vale, ¿y si es información matemática? Entonces, en teoría, podría ser computado. Replicar el universo digitalmente deja de ser una metáfora loca y se convierte en una posibilidad, al menos teórica. Y aquí entra la tecnología. El avance brutal que vemos. Piensa en el poder de las computadoras, cómo se duplica y duplica. La inteligencia artificial, los gráficos de los videojuegos, a veces ya no distingues qué es real y qué no. La realidad virtual cada vez más inmersiva. Estamos a la vuelta de la esquina de cosas asombrosas. Nosotros, quizás, estamos a décadas o un siglo de crear simulaciones muy complejas a pequeña escala. Ahora, imagina una civilización con miles o millones de años de ventaja tecnológica. ¿Qué no podrían hacer ellos? Simular un universo entero podría ser pan comido para ellos. Uf, y la física cuántica, ahí también hay algo, ¿no? ¿Lo del límite de Planck o era Planck? El límite de Planck, sí, viene de Max Planck. Él descubrió que la energía a escalas muy pequeñas no es continua. Viene como en paquetitos, en cuantos. Ajá. Y eso llevó a la idea de que quizá el espacio y el tiempo tampoco son continuos e infinitamente divisibles. Que hay una escala mínima, la longitud de Planck, el tiempo de Planck, por debajo de la cual nuestras ideas de espacio y tiempo, pues ya no funcionan. ¿Y eso cómo encaja con la simulación? Porque sugiere que la tela de la realidad podría tener una resolución, como si estuviera pixelada a un nivel fundamental. Como una pantalla. Exacto. Una estructura granular, discreta. Y eso se parece mucho más a cómo funciona un sistema computacional, con bits, con unidades mínimas, que a un continuo abstracto. Si la realidad está cuantizada, es justo lo que esperaría si corriera sobre algún tipo de hardware cósmico. Wow. El universo con sus propios píxeles. Y también leí algo sobre buscar pistas en el eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo. Sí, pero, ojo, esto ya es mucho más especulativo. Hay teóricos que proponen buscar patrones muy sutiles, anomalías en esa radiación de fondo, que no encajen perfectamente con los modelos estándar. ¿Como si fueran errores de código? Algo así. O como si la simulación corriera sobre una especie de rejilla cósmica, y eso dejara alguna marca sutil, alguna diferencia según la dirección en que mires. Es súper interesante, pero todavía estamos muy lejos de tener pruebas de algo así. Son más bien ideas provocadoras. Entendido. Mucha especulación ahí. Pero bueno, tenemos la filosofía, la matemática, la tecnología, la cuántica. Parece que hay argumentos. Pero entonces, la pregunta del millón. Si esto fuera así, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿No deberíamos ver los fallos en la Matrix? Excelente pregunta. Y nos lleva a las paradojas y las anomalias. La más famosa, quizás, la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo, no? Si el universo es tan grande y viejo, debería estar lleno de vida inteligente.
Y no vemos a nadie. Exacto. ¿Por qué ese silencio cósmico? Bueno, la hipótesis de la simulación da una posible respuesta, un poco inquietante. A ver. Quizás esas otras civilizaciones simplemente no están programadas en nuestra versión de la simulación. O, y esto se relaciona con ahorrar poder de cómputo. ¿Cómo? Quizás sí existen, pero están fuera de renderizado. Bueno, fuera de renderización. Como en un videojuego gigante. Que solo se calcula lo que ves. Eso. El sistema no procesa todo el universo con máximo detalle todo el tiempo. Sería un gasto de recursos brutal. Solo renderiza en alta definición lo que estamos mirando o con lo que interactuamos. El resto existe, pero de forma más abstracta o en baja resolución, hasta que lo necesitamos. Y si el universo hace lo mismo... ¿Qué? ¿Qué idea más extraña? Optimización cósmica. Mencionaste otra paradoja antes, la del ajuste fino. Ah, sí. El ajuste fino de las constantes universales es otro misterio. Las leyes de la física, la gravedad, la velocidad de la luz, las fuerzas nucleares, tienen unos valores increíblemente precisos. ¿Precisos? ¿Para qué? ¿Para qué puede existir la complejidad? Para que se formen estrellas, planetas y, al final, la vida. Si cambias un poquito cualquiera de esas constantes, ¡puf!, el universo sería totalmente diferente, probablemente estéril. ¿Cómo es que todo encaja tan perfectamente? Suerte cósmica. Multiversos. Son posibilidades. Pero la simulación ofrece otra. Diseño. Diseño intencional. Podría ser. Si alguien creó esta simulación con el objetivo de que surgiera vida y conciencia, lo lógico es que ajustara los parámetros del programa, las constantes físicas, para conseguirlo. No haría falta ni suerte ni infinitos universos. Sería una elección de diseño. Tiene sentido dentro de esa lógica. Vale, hemos hablado de lo cósmico. Bajemos a lo personal. Esas cositas raras que a veces nos pasan. El tiempo que parece ir raro, los déjà vu, esas sensaciones de «¿esto ya lo viví?» Ajá, los famosos glitches. Aquí la neurociencia tiene mucho que decir, claro. Para el déjà vu, por ejemplo, hay explicaciones muy buenas. Un pequeño desfase en cómo el cerebro procesa la información nueva y la compara con los recuerdos. Se crea una falsa sensación de familiaridad. Son mecanismos cerebrales. Lógico. Pero desde la hipótesis de la simulación, ¿podrían ser otra cosa? Bueno, esa es la interpretación especulativa, ¿no? Podrían ser pequeños bugs en el código. Errores momentáneos del sistema. El déjà vu como una especie de recarga de un estado anterior de la simulación. Es tentador pensarlo, aunque no se pueda probar. Exacto. No hay prueba, pero encaja en el marco general de la hipótesis. Y luego están esas experiencias más intensas, estados alterados de conciencia. Gente que ha estado cerca de la muerte, o bajo efectos de ciertas sustancias, o en meditación muy profunda. Ujú. A menudo describen percepciones totalmente distintas de la realidad, como si vieran otras capas o trascendieran el espacio y el tiempo normal. Sí, esas experiencias son un terreno fascinante y complejo. ¿Son solo producto de la química cerebral alterada? ¿Alucinaciones muy vívidas? ¿O son otra cosa? Podrían ser momentos en que la conciencia, de alguna forma, echa un vistazo a la estructura subyacente. Una percepción fugaz de la arquitectura de la simulación, de esa base matemática o computacional. Es una frontera donde la ciencia y la especulación se tocan. Es muchísimo para procesar. Hemos ido desde Platón hasta la cuántica y las rarezas de nuestra propia mente. Oigan, si todas estas ideas les están haciendo pensar, si les gusta explorar estos misterios con nosotros, consideren suscribirse al canal, a Universo Oculto. Así no se pierden las próximas exploraciones que hagamos. Seguro que hay más temas así de interesantes. Definitivamente. Bueno, hagamos un pequeño resumen de este viaje, ¿te parece? Vale. Empezamos con la duda filosófica, Platón, Descartes, ¿podemos fiarnos de lo que vemos? Luego Bostrom y su argumento de probabilidad. Lo más lógico es que estemos en una simulación. Ajá. Después vimos los posibles apoyos científicos. Techmark y el universo matemático, la tecnología que avanza sin parar. Y esas pistas más especulativas de la física cuántica, como el límite de Planck y quizás anomalías en el eco del Big Bang. Y no olvidemos las paradojas. Fermi, ¿dónde están todos? Y el ajuste fino. La simulación ofrece respuestas. Hipotéticas,
pero respuestas. Y terminamos con lo personal. Los déjà vu, los estados alterados, fallos del sistema o solo cosas del cerebro. Para mí, lo más valioso de todo esto, más allá de si es verdad o no, es que nos obliga a preguntarnos cosas fundamentales. ¿Qué significa ser real? Si una simulación es perfecta, ¿importa si es base o copia? ¿Qué es la conciencia? ¿Solo puede surgir de la biología o podría aparecer en cualquier sistema complejo? Te cambia la perspectiva de tu lugar en el universo. Totalmente. Te saca de tu zona de confort mental. Exacto. Y eso me lleva a una última pregunta para que se queden pensando. Más allá de si esta hipótesis es cierta o no, ¿cómo nos cambia la vida el simple hecho de considerarla? De pensar que todo esto podría ser una construcción. ¿Le damos el mismo valor a las alegrías, a los dolores, a lo que hacemos cada día? Si cabe la posibilidad de que sea parte de un programa. ¿Vivimos diferente el presente? Es una pregunta profunda. Sin respuesta fácil, creo. Ahí se las dejamos. Esperamos que esta exploración les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Si les gustó, si quieren que sigamos haciendo esto, pues ya saben. No olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada y compartir este contenido. Esto nos ayudaría un montón a crecer aquí en Universo Oculto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer viaje. Hasta la próxima exploración. Hasta pronto.